Bienvenidos una vez más al canal. Estamos en Cuentos y Lecturas. Yo soy Irui Jorge y vamos a continuar con la lectura del cuento Leo el Invisible capítulo 4. Leo el Invisible capítulo 4, el hospital. Durante el desmayo de Leo en el hospital, vio venir a su esposa y de gusto se levantó y fue hacia ella queriéndola abrazar. Abrió los brazos y se los tendió, pero ella se siguió de largo como si no lo hubiera visto ni escuchado y lo traspasó. Entonces volteó atrás para verla cómo entraba por un pasillo, daba vuelta y abría una puerta, entrando a un cuarto. Se arrimó a la cama y le habló a un hombre que reposaba inmóvil en ese lugar. Leo, le decía, ya vine, mientras lo tomaba del brazo y lloraba. Le embargaba la pesadumbre de verlo en ese estado, inerme, pálido y casi sin pulso. Apenas el día anterior habían tomado chocolate felizmente, hablando de los beneficios de ese exquisito alimento para resarcir la debilidad después de una limpia en los enfermos. Sin imaginarse nada de lo que sucedería en las horas siguientes después de acostarse a dormir, llegada la noche anterior. Tal vez ese pensamiento pudiera estar invadiendo la mente de su esposa en ese momento de ansiedad. Tal vez nada de eso se le ocurriría más que desear la recuperación de Leo en ese momento. Ese soy yo, se dijo, cuando se observaba todavía desde el pasillo afuera del cuarto. ¿Y qué estoy haciendo ahí acostado?, se preguntaba. El susto y la sorpresa lo envuelven completamente, obligándolo a reflexionar lo sucedido. Empieza a voltear a su alrededor y poner atención en lo que ve y escucha. Se oían voces del otro lado. Había una sala y unos sillones. Gente que entraba y esperaba a sus pacientes o familiares. Entraban y salían en ese lugar. El hospital pertenecía a un doctor y su familia, médicos de profesión. En cualquier momento los vería pasar, y en efecto así fue. Primero entraron sus hijos y después él. No sabía si sentía pena, remordimiento o inquietud. Estaba exhausto. No deseaba deambular como fantasma en un hospital. No deseaba ese destino final. Y entrando en curiosidad al respecto, se preguntaba si habría alguien más a quien pudiera haberle pasado lo mismo en ese lugar y se quedara deambulando en espíritu ahí después de fallecido. ¿Lo vería también? ¿Se encontraría con él en algún momento? ¿Cómo lo distinguiría y cómo reaccionaría si lo viera así? Entró el hermano menor y se asustó. ¿Qué dirían de él si lo vieran ahí?, pensó. Y corrió a ocultarse detrás de una pared. Apenas asomaba la cabeza para ver quién pasaba, olvidando que no lo podían ver en ese estado más que los supuestos espíritus como él. Volvió a sentir la angustia. ¿Qué me está pasando?, se dijo. De repente oyó a su hijo pequeño que lo llamaba. Papá, papá. Lo vio salir por el pasillo y lo fue a encontrar de frente y él repetía, papá, papá.
Era de aproximadamente 2 años. Apenas podía caminar. Iba vestido de blanco en camisa, pantalón y zapatos, con un moño a la altura del pecho. Su mirada estaba puesta de frente hacia donde se dirigía. Cuando ya lo tenía cerca, tendió los brazos para abrazarlo tiernamente, y el pequeño se siguió de largo traspasándolo también, desconcertando completamente a Leo. ¿Qué me está pasando?, se dijo otra vez. Volteó atrás para ver al niño, que iba a un par de metros adelante, y al instante desapareció. Colmando su paciencia, deseaba ir a buscarlo, pero no sabía dónde. Quería una explicación. ¿A dónde se había ido su hijo? Tenía muchas preguntas y no había a quién dirigirse para ello. Había que resolverlo él solo en su interior. Sin embargo, en ese momento no tenía ningún hijo pequeño. Su hijo nacería años después. Cuando se dio cuenta de eso y reaccionó a la cuestión, se dijo sorprendido por tercera vez: ¿qué me está pasando? Había visto de verdad al primer espíritu que deambulaba ordinariamente en ese hospital, y era precisamente de quien menos se lo esperaba, y en la forma también más inesperada. Un niño muy pequeño buscando a su papá. Regresó al cuarto donde estaba su cuerpo en reposo y su esposa cuidándolo, y otra persona a un lado, también familiar. No supo en qué momento entró, pero ya estaban ahí las dos, sentadas, platicando despacio. Después su esposa se retira y se queda la otra persona a cuidarlo. El médico iba de vez en cuando a revisar su situación, hacía unas preguntas y se retiraba. Más tarde, ya entrada la noche, llega otra vez la esposa y con ella una anciana. Entraron juntas y se sentaron junto a él. La hicieron pasar por familiar también. Platicaban en secreto. La esposa le hablaba a Leo, que seguía sin responder. La anciana también le hablaba y le rezaba discretamente. Llevaba unas hierbas. Le seguía rezando y hablando, y le pasaba las hierbas por el cuerpo. La otra persona que estaba en el cuarto cuidaba que no hubiera nadie cerca para guardar discreción en los tratamientos de la anciana. En una de sus visitas entra el hijo mayor, responsable del hospital en ausencia del padre, y lo revisa nuevamente. Los familiares le preguntan por él, y su respuesta sincera trata de ser sensible. Por el momento no hay nada que hacer, habría que esperar a que reaccione. La plática fue breve, ambos tratando de no hablar de más. Se retira el médico y la anciana continúa sus rezos. La noche corría lentamente y la anciana le insistía a la esposa que lo sacara del hospital y se lo llevaran a casa, hasta que sale en busca de un taxi mientras ella seguía con los rezos. Al regresar con el taxi afuera esperando, la anciana le vuelve a decir que ya se lo llevara. Entonces, la esposa va a la administración a darlo de alta voluntaria para llevárselo, y el médico acude a verlo,
tratando de convencerlos de que no lo hicieran, pero fue en vano, se lo llevaron. Ya no vivirás, al menos en lo inmediato. Si quieres volver, deberás hacer una buena obra para ganarte ese derecho. Escuchaba en ese momento una rara voz que venía del cielo. Por cuanto oyó su voz, no tuvo duda desde el principio. Era como si le llegara la ayuda que estaba deseando. Esa voz que parecía del infinito, de tono grave pero fuerte, poderosa y a la vez tranquila, segura de sí misma, venía de arriba y era tan clara como si el cielo le estuviera hablando. Se decía a aquel hombre. Haz un paréntesis. Perdiéndose por un instante, seguido de las palabras que se le decían, y como movido por una mano invisible, se dirigió a su cuerpo, que yacía recostado boca arriba, con las manos estiradas hacia los lados. Se fue recostando en él, suspendiendo sus pensamientos y disponiéndose a obedecer todo instintivamente. Se sentía tan extraño y con una confianza tan grande en lo que sucedía, que se dejaba llevar tal y como se lo pedía el hablante. Tenía ganas de volver, aunque no fuera tan pronto, porque ya no lo tenía permitido según esa voz. Por eso pensó mucho en lo que se le había dicho. Lo pensó y lo pensó sin saber qué hacer. Quería regresar a la vida cuanto antes. Pensando y pensando se le vino una idea: ayudar a quienes pasen por la misma situación que la de él antes de llegar a ese estado, y lo fue planeando. Y creyendo obedecer el mandato que se le daba, echó manos a la obra, yéndose en sus pensamientos a buscar a quien lo necesitara, y en ese momento su cuerpo empezaba a querer hablar y abrir los ojos, al tiempo que la anciana lo recorría de pies a cabeza, flotando por arriba de él, hasta que despertó en su casa ya por la madrugada. Hasta aquí llegamos al final del cuarto capítulo. Leo el invisible. Continuamos con el quinto capítulo en la siguiente y nos estamos viendo. Pásenla bien.